Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias. Estaba mirando los nombres de los hermanos que no han venido. Está Michael y Marta, para pedirle a Dios por ellos, para que Dios tenga misericordia, y por nuestros hijos también, para que no se pierdan, para que nuestros hijos tengan ese encuentro personal con Jesús, para que nuestras esposas, los esposos, nuestros padres, nuestros hermanos no se pierdan. Por eso es nuestro deber orar por ellos, pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, así como la ha tenido con nosotros. No cansarnos de decirle al Señor, así como aquella mujer que insistió con el juez, con aquel juez injusto, y le decía que la atendiera, que la escuchara. Aquel hombre dice que la escuchó de tanto que le insistía y le insistía. Por eso nosotros no debemos de cansarnos de pedirle a Dios por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, para que nuestros hijos no se pierdan, para que nuestros nietos no se pierdan. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestra familia, de nuestros nietos. De misericordia, bendito Dios. Te agradecemos porque aún seguimos con vida, porque eres bueno, Señor. No porque seamos mejores que los otros, sino porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy pudimos ver este nuevo amanecer, Señor, y vemos lo grande que eres, Señor, lo sublime, lo grande que eres, Señor. Gracias, gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es dura, Señor. Muchas veces lastima nuestro corazón, Señor. Lastima nuestro corazón y no nos gusta, Señor. Sabes que a veces no quiero compartir lo que tú me dices que compartas, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, Señor. No permitas que endurezcamos nuestros corazones, Señor, como aquel pueblo de Israel, Señor, que por la dureza de su corazón, Señor, se perdieron, Señor. Háblanos hoy, Espíritu Santo. Háblanos como tú quieras hablarnos, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por la vida de nuestra hermana Miriam y de su familia. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es mejor que la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si gustan tomar asiento, hermanos. Quizá nuestra hermana Miriam, el Señor la bendiga. ¿Hace cuánto te bautizaste? Dios la bendiga. 2 años, no más, ¿verdad? ¿Quién se bautizó contigo? Jaime, ¿no? No, después de Jaime. Después de... Pero qué bueno que está aquí. Siempre cuando estaba meditando, cuando terminaba de darles un mensaje en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, al final decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Siempre en cada final les decía, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y si la palabra no es para usted, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero si es para usted, ponerla en práctica. Dice la palabra de Dios que el que le agrada al Señor no solamente es el oidor de la palabra, sino el hacedor de la palabra. El que agrada al Señor. Muchos vienen, escuchan y cierran su corazón para no obedecer a la palabra de Dios. Pues sacan conclusiones diciendo yo pienso, yo creo, a mí me parece. Y no dice la palabra de Dios que el que ama a Dios guarda su palabra y nada más. Dice el libro de Lamentaciones, también el libro de Salmos dice lo mismo, pero el libro de Lamentaciones dice en el capítulo 3 versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice su palabra. Por la misericordia de Dios, hermanos, seguimos con vida todavía nosotros. No porque seamos, como lo decía en la oración, no porque seamos más fuertes que nuestros hermanos, no, sino por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Últimamente hemos visto la muerte de cerquita. No sé si usted ha perdido algún familiar o algún vecino, o lo hemos visto mucho en la televisión. Lo hemos visto mucho en la televisión, la muerte. Hemos visto que algunos agonizan. ¿Sabe lo que es agonizar? Duran días. Están en una etapa en donde agonizan y pueden tardar días, semanas o hasta meses. Pero otros mueren de repente. ¿Ha visto? ¿Cuándo fue el domingo, Churris, que estábamos platicando? Fueron y le dijeron, oye, murió un vecino. De repente, en la noche lo vieron y otro día amaneció muerto. De repente, a esas personas que agonizan en los últimos tiempos, Dios en su misericordia pone en su corazón que se arrepientan. En esa parte de la agonía donde, aunque están sufriendo, tienen esa oportunidad, así como aquel hombre que estaba en la cruz del Calvario, al lado de nuestro Señor Jesucristo estaban dos. Dice la Biblia que eran ladrones, pero un ladrón dice que pues el Espíritu Santo tocó su corazón, el otro no, aún seguía en agonía y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Aquel hombre le reprendió duramente al otro y le dijo, oye, ni aún así, dice, ni aún viéndote en la condición, dice, aún así sigues con tu maldad. Aquel hombre le dijo, nosotros merecíamos este castigo, pero este hombre justo no merece estar aquí, dice. Y en su misericordia le dijo a Jesucristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aún en la agonía le dijo el Señor, no le dijo, no. De cierto te digo que este día, que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. En la agonía meditaban esas personas que tardan un día, una semana o un mes en agonía, pero ellos en su misericordia es porque Dios es bueno y les está dando oportunidad de que se arrepientan, si aún siguen con una vida llena de pecados. Pero a otros de repente son cortados, dice la palabra de Dios, de repente son cortados. Otros, así como aquel hombre necio, rico, aquel hombre que se le escuchaba de la palabra de Dios tal vez, y él vivía en sus laureles, decía Manuel, buscando cómo enriquecerse. Voy a ir, ¿sabes qué? Tengo unos graneros grandes, ya no sé qué hacer. Pensó en su corazón, voy a tumbar estos graneros, voy a hacer unos graneros más grandes, y ahora le diré a mi alma, gózate, ahora sí gózate. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Necio, torpe, esta noche vienen por ti. ¿Y qué va a pasar con lo que tú has hecho? Le dijo. De repente, ahí están los que agonizan y otros de repente mueren, hermanos. Y sería terrible, decía Manuel, porque la Biblia lo dice.
Lo más terrible que puede pasar en nuestra vida es que nuestro nombre no estén escritos en el libro de la vida. Es creer que vamos caminando derechito a la salvación, pero al final terminar en la condenación, porque la palabra de Dios dice, el Señor nos ha estado hablando duramente estos últimos días. Hemos visto que el pueblo de Israel, otra vez se los voy a recalcar, el pueblo de Israel que fue sacado de la esclavitud, aquel pueblo que Dios le había dicho, ¿sabes qué? Te prometo la tierra, aquel pueblo duro de corazón, les seguía haciendo sacrificios a Dios, les llevaba ofrenda, pero dice el Señor que el corazón de ellos ya estaba lejos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sería tan duro, hermanos, de verdad, que al final, después de que creímos que toda la vida nos la pasamos metidos en la iglesia, después de que toda la vida pensamos que éramos salvos, y al final terminar apartados de Dios, que al final te diga, oye, apártate de mí, hacedor de maldad. Oye, ¿por qué ni siquiera, yo pienso que ni siquiera vamos a poder decirle al Señor, oye, ¿por qué yo iba a la iglesia cada domingo, cada viernes? Oye, Señor, yo predicaba tu palabra. Oye, Señor, yo cuando oraba los demonios huían. Yo hacía esto y esto. Y al final decirle, apártate de mí. Por eso se recomienda aquí en la congregación cada domingo tras domingo. Tu forma de vida, llévala a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, decía nuestro hermano, es más clara que el agua. Solamente una persona que tiene la mente reprobada, solamente una persona que tiene la mente ya oscura, entenebrecida, no va a entender la palabra de Dios. Una persona que tiene la mente ya entenebrecida no va a entender ni siquiera este versículo que dijo Jesucristo, Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquella persona que tiene la mente, el razonamiento ya necio, que escucha, apártate del pecado, y sigue practicando y practicando el pecado, no va a entender este versículo, hermano. La palabra es clara como el agua, pero a veces la palabra es dura. La palabra, hermanos, lastima, la palabra ofende. Alguien ofende. A mí me ofendía la palabra de Dios cuando predicaba nuestro hermano, me lastimaba, me ofendía, de verdad. Decía, oye, puras pedradas y ya va a empezar conmigo, decía. No me daba cuenta que lo único que estaba haciendo era Dios. ¿Sabes qué? Apártate del mal camino, me decía. La verdad ofende muchas veces. Dice la Biblia que la palabra es como una espada de dos filos que atraviesa nuestro corazón, nuestros tuétanos, pero es para nuestro propio bien. ¿Creen que en el libro de Juan capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo les decía, les hablaba a aquellos judíos que habían creído en Él? Los judíos ya habían creído en Él, pero le dijo estas palabras, ¿saben qué? Ustedes son hijos de Satanás, el diablo, le dijo, porque los deseos de su padre están haciendo. ¿Creen que les gustaba a los judíos lo que Cristo les decía? Oye, ya creímos en ti, Jesús. Ustedes van a ser mis discípulos si permanecen en mi palabra, pero ustedes son hijos de Satanás, les dijo, porque los deseos de su padre están haciendo. ¿Creen que les agradaba esa palabra? ¿Creen que les agradaba que se paró un carpintero y les haya dicho, ustedes son esclavos del pecado? Les dijo, pero si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. Yo creo que no les agradaba esas palabras, pero escuchen esto, yo siempre tengo en mi corazón estas palabras y lo creo. Aquellos hombres no las entendieron y son para ellos y son para ti y es para mí. Lo que Cristo dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios va a escuchar y la va a entender y la va a practicar. El que es hijo de Satanás ni siquiera la va a poner aquí solamente, como dijo nuestro hermano Manuel en la parábola del sembrador. Va a estar aquí la palabra de Dios, pero va a llevar a Satanás a su mente, le va a quitar esa palabra para que no la entiendas.
Cuatro tipos de tierra mencionó en esa parábola: la que cae en piedra, la que cae entre espinos, y la que cae en tierra dura, y la que cae en tierra buena. Preguntó nuestro hermano: debes de preguntarte de qué tierra eres tú, porque sería lo peor que nos podría pasar creer. Es más, andamos en el pecado y estamos con un pie aquí, estamos con un pie en el mundo, y ni siquiera disfrutamos el pecado, y ni siquiera estamos a gusto en la iglesia. Por eso les dice el libro de Apocalipsis 22: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es santo santifíquese todavía, el que practica la inmundicia sea inmundo todavía. Pero aún estamos en la gracia. Me encanta ese versículo, me gusta y lo tomo para mí, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los muertos ya no tienen oportunidad, pero tú sí tienes oportunidad de arrepentirte. Aunque duela la palabra de Dios, si escuchas hoy, así como digo, si el que tiene oídos para oír, oiga. Aunque la palabra te lastime, aunque la palabra confronte tu vida, aunque la palabra, hermanos, te ofenda, meditaba, solamente pregúntate esto: cuando yo leo la palabra de Dios, cuando se levantaban esos hombres llenos del Espíritu Santo, por ejemplo, Juan el Bautista, raza de víboras, ¿quién nos enseñó a oírles? Dice. ¿Creen que a ese hombre, al rey Herodes, le agradó que aquel hombre, dice que aquel hombre que no valía nada para el rey Herodes, un hombre dice que se vestía con piel de ovejas, un hombre que comía del campo, un hombre que no valía nada para la sociedad, de repente yo me lo imagino en aquel río bautizando a las personas, y iba por el camino aquel hombre, aquel rey, con su vestidura con su vestidura de rey? De repente salió Juan el Bautista y le grita, yo me lo imagino que iba en su carro, que lo llevaban cargando: ¡Ey, adúltero! ¡Adúltero! Deja a la mujer de tu hermano. ¿Creen que al rey le agradó que le dijera esas palabras? ¿Creen que no le molestó? ¿Creen que no le causó ira? Deja a esa mujer que no te conviene, porque esa mujer que tú tienes es de tu hermano. ¿Cómo se ha de haber puesto aquel rey? Imagínense cómo, me imagino cuando lo escuchó aquel hombre y aquella mujer, dice, se llenaron de ira, porque la verdad te lastima, la verdad te confronta, la verdad nos confronta y la verdad no nos gusta a nadie. ¿Por qué creen que mataron a nuestro Señor Jesucristo? Por decir la verdad: yo soy el Hijo de Dios. A los fariseos les decía, raza de víboras, les decía. ¿Creen que a esos hombres estudiosos de la palabra de Dios les agradaba que un carpintero se levantó de la nada? ¿Creen que les decía: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de maldad y llenos de inmundicia? ¿Creen que esos hombres cultos, esos hombres que solamente conocían la palabra de Dios? Pero alguien me dijo una vez, y lo tengo en mi mente: esos hombres y millones de hombres solamente conocen la palabra de Dios, pero no conocen al Dios verdadero. Tú podrás conocer toda la palabra de Dios, del Génesis y el Apocalipsis, sin conocer a Dios, sin conocer lo que dice la palabra de Dios. Decía nuestro hermano Román, cuando daba clases en la universidad, entraba un hombre, un ateo, con la palabra de Dios en el brazo, enseñando solamente lo que dice la palabra de Dios, pero sin creerla. Nuestro hermano Servando, en el centro de rehabilitación, decía: nosotros debemos de creer al 100% la palabra de Dios, no solamente una parte y otra parte, no, al 100% lo que dice la palabra de Dios. Aunque lastime nuestro corazón, aunque nos lastime la palabra de Dios, eso hace nuestra vida, hermanos. Por eso debemos de estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice, aunque nos duela la palabra de Dios. ¿Creen que yo me pongo a meditar y a veces me quiero detener, pero no lo hago por amor a Dios, aunque te lastime tu corazón a ti, aunque te duela? Al final vamos a leer un versículo: ¿por qué el predicador tiene que decir la verdad? Aunque te duela, aunque te lastime, aunque digas: ya va a empezar ese hermano otra vez. ¿Creen que cuando les hablo del adulterio y de fornicación les agrada la palabra, hermanos? ¿Creen que cuando hablamos de fornicación, de mentira, de que practica el pecado es del diablo, ofende esa palabra, hermanos?
les ofende y duele, hermanos. Pero como están engañados por Satanás, usan la palabra para su propio mal. Y dicen, no, pues ya va a empezar el hermano. Miren, por ejemplo, es la última vez que se los digo. Y ojalá hoy el Espíritu Santo toque sus corazones. Por ejemplo, en esta congregación hay muchos matrimonios, no solamente uno o dos. Hay muchos matrimonios que aún viven en fornicación. Han escuchado que tienen que casarse. Hay muchos matrimonios que aún viven sin casarse, viven en fornicación. Dice la palabra de Dios que todos los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso que dice la palabra de Dios? Ningún fornicario heredará el reino de Dios. Pero ¿sabes cómo usan la palabra para su propia perdición? No, dice, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que así como llegamos al Señor, así nos recibe. Y es cierto, el Señor así nos recibe. Si llegué siendo un drogadicto, dice la Biblia que el Señor nunca rechaza a nadie. Recibe a los drogadictos, a los homosexuales, a un adúltero, a un fornicario. Pero cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo primero que hacemos? Señor, ¿qué te agrada? Dice la palabra de Dios que yo estoy en fornicación. Guíame para casarme, para que esté bien ante ti. Dice la palabra de Dios, última vez que se los digo aquí, que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, aunque estés todos los domingos aquí, hermanos. Imagínense, sacar de contexto, es tan peligroso un versículo. Es cierto, la palabra de Dios dice que cuando llegamos a Dios, Él nos recibe así. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, cuando llegaban con Juan el Bautista, llegaban los soldados, llegaban los judíos, llegaban los sacerdotes. Juan, ¿qué vamos a hacer? Cuando escuchaban la palabra de Dios, decían, Juan, ¿qué vamos a hacer? Oye, es porque el Espíritu Santo me confrontó. Imagínense, ¿sabes qué? Yo llegué siendo un homosexual. No, pues a Dios me recibe así. Y seguir con eso. Yo llegué siendo un drogadicto, seguir con eso. El Espíritu Santo nos guía a ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Los soldados le decían, ¿qué haremos, Juan? Él dice, ya ven que no cobren más de lo que es debido. Los otros llegaban, ¿qué vamos a hacer, Juan? El que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene. El que tiene que comer, dele al que no tiene. El que maldecía, ya no maldiga más. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nuestra forma de vida tiene que cambiar, aunque no nos guste, hermanos. Pero somos rebeldes, somos tercos, pensando, ¿sabes qué? Sacando de contexto la palabra de Dios. Miren, es cierto, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte de nadie, hermanos. Para eso vino Cristo. Dice la Biblia, es un versículo donde dice que Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere que tú te salves. Quiere que todos nos salvemos. Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23 dice, y pregunta el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. El Señor pregunta, ¿quiero acaso yo la muerte del impío? ¿A poco si se aparta de su mal camino no vivirá? Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Pero dice el Señor, apártate de tu mal camino. No vivas practicando el pecado. Me acordaba de Noé. Todos hemos escuchado esa historia, hermanos. Recordaba a Noé. Miren, 120 años predicando la palabra de Dios. Dice la Biblia que el pecado subió hasta el cielo, subió de tanto pecado que abundaba. Dice que el Señor le dijo, ¿sabes qué, Noé? Construye un arca, dice. No contenderá mi espíritu para siempre, dice. Los días de esta generación serán 120 años, dice. 120 años estuvo Noé diciéndoles, vendrá un diluvio. 120 años diciéndoles, la única salvación será en esta arca. 120 años, pero el hombre necio, torpe, terco, hermano, seguía en su pecado. La gente se reía de Noé, la gente se burlaba. Ese Noé está loco, decía. Ese hermano está exagerando.
siempre con lo mismo, siempre está diciendo lo mismo. Pero dice la Biblia que cuando todos entraron en el arca y Dios cerró la puerta, de repente vino el diluvio y los barrió a todos. ¿Cuántas veces has escuchado: Dios es bueno, pero también es Dios, Dios es santo? ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos? Y demanda que su pueblo viva en santidad, que busquemos la santidad, que nos apartemos de nuestro mal camino. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo, hermano? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la santidad? Ponte a cuentas con Dios, porque si no, de repente vendrá tu muerte. De repente vendrá nuestra muerte. ¿Sabes por qué sigues con vida ahorita? Porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí para ponernos a cuentas con el Creador. Escuchen este versículo y pónganlo en su mente y en su corazón. Esta es como un versículo de advertencia. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice así. Escúchenlo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Miren, otra versión dice: el que se pone terco, cuando lo reprende, pronto será destruido sin remedio. Aquella persona que le están diciendo: apártate del pecado, deja el pecado, deja eso que te está estorbando, ponte a cuentas con Dios. Si tú cierras tu corazón, dice, endureces tu corazón, endureces la cerviz. ¿Sabes qué es la cerviz? Esta parte, que no te deja adorar al Señor, que no te deja obedecer a Dios, a su palabra. De repente serás quebrantado y no habrá para ti medicina, dice. ¿Cuántas veces te han dicho: deja de hacer lo malo y busca de Dios? ¿Cuántas veces te han dicho: ponte cuentas con el Señor? Tú que estás en fornicación, la Biblia dice que debes de casarte. Oye, pero un papel, ¿de qué me va a servir? Luego se lo preguntas al Señor entonces. ¿Cuántas veces nos han dicho: ¿sabes qué? Apártate del pecado, porque el Señor es santo, tenemos un Dios santo. ¿Y sabes qué? Le dice el diablo: no pasa nada. Que te empiezas a contradecir, estás escuchando la palabra: deja el pecado. ¿Y sabes qué te dice tu mente? El corazón engañoso que dice la palabra de Dios que tenemos: no pasa nada. ¿Sabes qué le dijo Satanás a Eva en el huerto? Dice que el Señor le había dicho: de todo árbol vas a poder comer, menos de ese fruto, de ese árbol no vas a poder comer. Dice que se le acercó la serpiente con que Dios te ha dicho, dice, que si comes de ese árbol vas a morir. ¿Sabes qué le dijo Satanás? Mentiras, no vas a morir, no le creas a Dios, no pasa nada. ¿Cuántas veces has escuchado: deja eso? Pero esa voz que endurece tu corazón te dice: no pasa nada, no le creas al hermano, ni me creas a mí. Es cierto lo que dijo nuestro hermano Servando: cuando yo me pare, cuando él se pare, cuando Juno se pare, cuando Manuel se pare, no nos crean a nosotros, crean a lo que la palabra de Dios dice, no crean a lo que yo digo. Sean como esos hombres de Berea. Esos hombres de Berea dice que recibían la palabra, no endurecían su corazón. Ellos venían dispuestos a escuchar la palabra. Pero ¿sabes qué? Me imagino que llevaban algo con que anotar, no sé, anotaban la palabra de Dios, iban a su casa, revisaban a ver si no estaba sacado de contexto un versículo, le estudiaban. Así seamos, no crean lo que un hombre se levante solamente por hablar, no. Satanás le dijo a la serpiente: no pasa nada. No te creas, no pasa nada, le decía. ¿Saben qué recordaba? Recordaba ¿cuándo fue que pasó lo del volcán de fuego en Guatemala? Hace como 2 años, ¿no? Recordaba esa historia. Miren, yo platicaba con el novio de Sheila, perdón por mencionarla, hermana. Platicaba con Hugo, él vive en Guatemala, creo que no Hugo, Guatemala, pero de su casa, dice, cuando platicaba, de su casa se miraba el volcán de fuego que hizo erupción.
Y cuando platicaba, dice, no, hermano, dice, pues nosotros, cuando él estaba platicando conmigo, aún no hacía erupción. La última vez que platiqué con él, otro día se fue y como a los 2 días hizo erupción el volcán. Pero me decía, nosotros tenemos un volcán ahí, dice, pero sí, dice, al principio, dice, nos asustaba tanto, dice, estábamos comiendo y de repente hacía erupción y la tierra se movía, dice, y todos salíamos corriendo, la gente se miraba en la mitad de la calle, temerosa, dice, pero pasó el tiempo, dice, y nos confiamos, dice, de repente ya hacía el volcán, hacía erupción porque hacía un rugido fuerte, la tierra temblaba, dice, pero como ya estábamos acostumbrados, dice, pues ya no nos movíamos, dice, seguíamos comiendo, yo seguía bañándome. Otras veces al principio cuando nos bañamos salíamos con la toalla y corriendo, dice, pero pasó algo. ¿Saben qué pasó? Se confiaron en ese, dijeron, no pasa nada, dijeron. ¿Sabes qué? Ese día, creo que fue el 3 no recuerdo, pero fue un día 3, de repente empezó a tronar la tierra. Toda la gente que vivía al pie de la montaña pensaron lo mismo que lo que tú piensas. Si vives pecando no pasa nada. Ellos siguieron en sus cosas, siguieron diciendo, ¿sabes qué? Pues esto va a pasar. Cuando de repente empezó a brotar la lava, empezó a salir ceniza, empezó a salir piedra, como que el infierno mismo hizo erupción. Salió la lava, una columna de nube, que quemó a cientos de hombres. Miraba el video cuando estaba acordándome de esta parte, miré el video, como la gente terca, aun cuando miraron el peligro, ¿saben qué hicieron? En vez de correr, en vez de salir huyendo, tomaron su teléfono. Miré a un muchacho que tomó el teléfono y ahí se reía solamente con su compañero, se reía, miraba la lava de cerca, miraba cómo iba saliendo la fumarola del volcán, y lo que hizo solamente es quedarse viendo. Cuando quiso salir de ese lugar, la lava, la nube lo cubrió, de repente le llegó. Yo creo que todos hemos visto cómo iba entrando una ambulancia, cuando quiso retroceder la lava se los comió. De repente yo lloraba porque somos así como esos hombres, somos necios, torpes, tercos. Te están diciendo de repente vas a morir. El hombre que reprendido endurece su cerviz, dice, será quebrantado de repente y no habrá para él medicina. De repente, hermano, el que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio, dice la palabra de Dios. Aquellos hombres ya no tuvieron oportunidad. Miraba un video donde salió la fumarola esa. El muchacho grababa, su papá quedó tirado en la mitad del patio y ellos grababan de dentro. Se miró ahí una familia entera, se querían cubrir, mojaron sábanas, y toda la familia así quedó muerto, porque se confiaron, porque dijeron no pasa nada. Dice la palabra de Dios, lo leyó nuestro hermano Manuel, allí será el llanto y el crujir de dientes. La salvación es un regalo de Dios, hermanos. Miren, lo que les voy a compartir en esta tarde, miles de predicadores, miles de hombres que se paran aquí enfrente, se van a llevar a la condenación a millones y millones de hombres, porque les dicen no pasa nada, Dios es bueno, estamos en la gracia, dice. Y es cierto, estamos en la gracia de Cristo, hermanos. Pero la Biblia pone un ejemplo fuerte en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26. Aquellos hombres se levantan y te dicen no pasa nada. Oyes, no hables mensajes fuertes. Oyes, habla mensajes de amor. Aquí se ha hablado mensajes de amor, de misericordia, de la gracia de Cristo, de la justificación. Sabemos que la salvación es un regalo de Dios. Con nada podemos comprarla. Es cierto, pero escuchen lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 26. Hebreos capítulo 10 versículo 26 dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y escuchen lo que sigue, el 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. El vivir practicando el pecado después de, dice la Biblia, que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, vivir practicando el pecado, después de que Cristo te salvó, después de que recibiste la gracia y la salvación de Cristo, vivir practicando el pecado es pisotear la sangre de Cristo, hermanos. Es tener por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El vivir practicando el pecado es pisotear al Espíritu de gracia, hermanos. Nos da ese ejemplo fuerte. Y nos dice, en la ley de Moisés, todos hemos leído la Biblia del Antiguo Testamento, cuando alguien llegaba con los jueces, llegaban 2 testigos o 3, traían a un hombre y les decían, ¿sabes qué? Este hombre hizo tal cosa, profanó algo. Aquel hombre, si lo encontraban culpable, moría sin piedad, moría irremisiblemente, dice. Y muchas veces no solamente él, sino toda la familia moría apedreado y quemado. Pregunta el Señor, ¿cuánto castigo más merece aquel que pisoteare la sangre de Cristo y tuviera por inmundo al Espíritu de gracia? Dice. Sé que a muchos a veces nos lastima la palabra, hermanos. Sé que muchas veces nos ofende la palabra, pero ¿sabes cuánto tú ofendes al Señor? ¿Sabes cuánto ofendemos nosotros? A veces la palabra nos lastima. Pregúntate cuánto lastimas tú a Dios. A veces la palabra nos ofende. Pregúntate cuánto ofendes tú al Creador, al Dios Santo, cuando salimos de aquí y seguimos practicando el pecado. ¿Cuánto lastimamos a Dios? ¿Cuántos lo seguimos crucificando, lo seguimos martiriando? Tenemos por inmunda su sangre. Tenemos por inmundo el pacto de la gracia de Cristo con nuestra forma de vida. Al pensar, al decir, no pasa nada, hermanos. Sé que quisieras escuchar un mensaje donde digas, ¿sabes qué? No pasa nada, no te preocupes. Sí pasa y mucho. El vivir pisoteando la sangre de Cristo no tendrá por inocente a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pablo le decía a Timoteo, hermano. Pablo vivía preocupado, le decía a Timoteo, también debes saber esto, le decía. Escuchen, por eso debemos de conocer la palabra de Dios para no solamente ver un lado. Yo creo en ese Dios bueno, en ese Dios lleno de misericordia, en ese Dios que dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos a todos. Pero yo creo en ese Dios justo y en ese Dios santo que no tendrá por inocente al culpable. Dice Pablo, le escribía a su discípulo Timoteo. Timoteo le dijo, debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y hemos leído el contexto. ¿Qué más peligroso podía poder venir? En aquel tiempo al que decía que seguía a Jesucristo, lo decapitaban, lo torturaban, lo maltrataban, los metían a un circo romano, a toda la familia, eran devorados por los leones, los crucificaban, los quemaban vivos. Y aún así Pablo le decía, en los últimos tiempos, Pablo, vendrán tiempos peligrosos, hermanos. ¿Saben qué es más peligroso que en aquellos tiempos? Un falso predicador. ¿Saben a qué se refería Pablo cuando decía vendrán tiempos peligrosos? Solamente quiero que reflexiones, vete al contexto de aquella historia, donde morían apedreados, aserrados, y aún así Pablo le decía, esto no es nada, la muerte que nos están ocasionando no es nada, Pablo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ya le había revelado a Pablo todo lo que se vendría en estos últimos tiempos. No se comparaba nada lo que estaba pasando en este tiempo. ¿Y saben qué es más peligroso que una tribulación, hermanos?
un falso predicador, un falso maestro, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esos hombres sutilmente se van a llevar a la condenación a millones y millones de hombres, a hombres que no conocen la palabra de Dios, hermanos, a hombres que a todo le dicen amén, a hombres que a todo le levantan sus manos y dicen gloria a Dios, aleluya y amén. Aquellos hombres que les gusta escuchar mensajes que les agraden. Por eso le decía Pablo a Timoteo, le rogaba Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pablo le decía a Timoteo, te encarezco, te encargo, le decía Pablo a Timoteo, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice, lo que le decía aquel hombre lleno del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y escuchen las tres cosas que le pedía: redarguye, reprende y exhorta. Y exhorta, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Escuchen otra versión para que le entiendan mejor. El versículo 3 dice así: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír, y darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pablo vivía preocupado, les decía: reprende, exhorta, redarguye, dice, porque va a llegar el tiempo donde la gente no le gustará escuchar la verdad, dice, porque la gente va a amontonarse, maestros, predicadores, pastores, y van a querer escuchar lo que ellos quieran escuchar, dice. Usted ha visto en internet, vemos en internet, hermanos, cómo a la gente le gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar. Ahorita en iglesias a nuestro gusto. Llega alguien aquí escuchando un mensaje de esto, que si no te arrepientes, si no dejas tu pecado, te vas a condenar. Esa palabra está dura, no me gusta escuchar. A mí me gusta escuchar que Dios me ama, y sí es cierto, Dios nos ama, pero debemos de conocer al Dios que dice la palabra de Dios también, hermanos. Y escuchen, ya casi para terminar, mi intención, de verdad que mi intención nunca es lastimarte. Mi intención nunca es, voy a escribir esta palabra para el hermano, para la hermana. No, mi intención, otra vez te digo, nunca es ofenderte ni lastimarte, sino decirte la verdad, lo que Dios dice, hermanos. ¿Sabes cuál era la función de los atalayas que dice la palabra de Dios? ¿Sabes cuál era la función de ese atalaya? Cuando miraba el peligro, estaban las torres. Sabemos que las ciudades estaban fortificadas, estaban amuralladas. Arriba de esos muros había atalayas en ciertos lugares. Ahí se ponía un hombre o a dos. A lo lejos, cuando se miraba el peligro, aquellos hombres tenían una campana o un shofar. Cuando miraban el peligro, la orden de ellos era avisar al pueblo: ¿sabes qué? Se acerca el peligro. Si aquel hombre no decía, se dormía, aquel hombre moría. Por eso nosotros como predicadores, lo que tenemos que decir nosotros es compartir la palabra de Dios. Y escuchen, lo importante para el predicador es decir la verdad, para que vean cómo es importante para el predicador o al que comparte la palabra decir la verdad. Ezequiel capítulo 33 versículo 7, escuchen lo que Dios dice. Para los que comparten la palabra de Dios es tan importante decir lo que Dios nos dice.
Ezequiel, versículo 33, versículo 7. Dice así: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dice, a ti te he puesto como atalaya, dice, escucharás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y escuche lo que sigue: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dice el que sigue: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú te libraste de tu vida. Dice, ¿entendieron lo que dice? Dice la palabra de Dios: ¿sabes que yo te puse para que lleves el mensaje? ¿Sabes que tú dile al impío, apártate del camino? Si aquel impío, si aquel hombre que anda practicando el pecado, tú ya le dijiste, tú ya le advertiste, ¿sabes qué? Apártate del pecado, así como le decía Juan el Bautista: deja a la mujer de tu hermano adúltero, porque si no, te vas a condenar. Así como le dices a esos hombres que viven en fornicación, así como a esos hombres que viven llenos de inmundicia, tú les avisaste. Si tú les avisas a esos hombres y esos no se apartan, ellos van a morir en tu pecado, pero la sangre de ellos caerá sobre ellos. Tú ya te libraste, dice. Pero si tú tienes oportunidad de decirles: hey, apártate porque estás mal, y mueren ellos, la sangre de ellos te la voy a demandar sobre ti, dice. Esa sangre, dice, si tú no les avisas, va a caer sobre ti, dice. Por eso mi intención, cuando el Señor me da una palabra de esta, tengo que decírselas, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy puedes morirte. Hoy puedes morirte, en estos momentos puedes morir. ¿Sabes qué? Por eso hoy te comparto esta palabra, y otra vez te lo digo: mi intención y la intención de todos los que compartimos la palabra de Dios no es venir y decirte lo que a ti te agrade o lo que a ti te guste, no. La intención de nosotros es hablarte con la verdad, aunque te lastime, aunque te duela, porque Dios me lo demandará a mí y se lo demandará a todo aquel que se pare aquí a predicar la palabra de Dios. Por eso el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1, escuchen, para aquellos que, como decía nuestro hermano Román, para aquellos que nos atrevemos a compartir la palabra de Dios, escuchen este versículo. Santiago capítulo 3, versículo 1, dice así: hermanos míos, dice, ¿a quién les habla? A los cristianos, a los que conocemos la palabra de Dios. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación, dice. Dice otra versión: no se hagan maestros muchos, porque serán juzgados con mayor severidad, dice. A todo aquel que se para aquí torciendo la palabra de Dios, sacando de contexto un versículo solamente para agradarte, nos lo demandará el Señor. Me lo demandará el Señor. Si yo te digo: ¿sabes qué? No pasa nada, tú sigue por ese camino, que al cabo el Señor es bueno. No, la Biblia dice: impío, apártate del pecado. Deja de practicar el pecado, porque eso no le agrada a Dios. Si tú sigues practicando el pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios para ti, sino una horrenda expectación. Y te darás cuenta cuando tu alma salga de tu cuerpo. Sería triste que de repente digan: ¿sabes qué? Acaba de morir el hermano Bismar y murió en pecado. Miren, los doctores han dicho que cuando muere una persona, está en la línea, dice, en la línea de no regreso. Cuando tu alma salga de tu cuerpo, te darás cuenta de que todo lo que se predicaba aquí era verdad, y no tendrás oportunidad. No vas a tener oportunidad si mueres en pecado. Hemos visto una vez compartir de un hombre que ya estaba muerto, le pusieron esas cosas para revivirlo, y aquel hombre, cuando abrió los ojos, agarró el doctor de la camisa
esposa, no dejes que me muera, no permitas que me muera, dice. Aquel hombre con los ojos llenos de miedo, llenos de terror, porque tenemos a un Dios santo. Aquel hombre decía, no permitas que muera, doctor, porque en su misericordia Dios les hace ver lo que les esperan si mueren apartados de Dios. Hemos visto, miraba la fotografía de una mujer que murió, la de la colonia, de hombres que murieron. Miren, casi no me gusta ver eso, una vez me los enseñaron, de esas personas que mueren con los ojos abiertos. Cuando mueren, los ojos se les quedan abiertos como que miran a alguien o algo y se quedan como espantados. Necio, torpe, esta noche vienen por tu alma, apártate de Dios, dice. Por eso para nosotros como padres es de seguir orando por nuestros hijos. Señor, que nuestros hijos no se pierdan. Es cierto, la palabra de Dios dice clara, una vez que estaba Pablo con el carcelero, dice la Biblia que le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en tu familia y vas a ser salvo tú y tu casa. Si nosotros que nos quedamos con ese versículo, vamos a sacar de contexto toda la Biblia. Si nosotros seguimos leyendo allá adelante, dice que todos recibieron la palabra y todos fueron salvos. La palabra de Dios dice que aquel hombre que peque, ese morirá. Ojalá, yo he meditado, ojalá que yo creyendo que toda mi casa va a ser salvo. Así como antes, cuando un maestro se recibía, esa maestría se la podías pasar tú a tu hijo o a tu nieto. No. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras esposas necesitan tener un encuentro personal con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es tan importante que le sigas hablando de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Exhorta, reprende, háblale a tus hijos. Necesitas de Cristo, hijo. Hace días me preguntaba un hermano, me decía, a ver, ¿tú crees en el arrebatamiento? Decía, la Biblia nos habla de ese arrebatamiento. Dice la Biblia que de repente seremos arrebatados y transformados. En el libro de 1 de Corintios capítulo 15 versículo 51 dice así: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, unos estando aún con vida, escuchen, unos estando aún con vida serán arrebatados, dice, y los muertos en Cristo resucitarán. Cuando miraba esa película del arrebatamiento, de repente, miren, parece de película, si lo quieres creer. Bueno, parece de película. Miraba esa película, dice la Biblia que a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, estaba el predicador, estaba predicando la palabra de Dios y de repente solo las ropas quedaron, una aquí y una allá, y el predicador se quedó sorprendido. Y la gente se fue sobre el predicador. ¿Qué pasa? Es una película de algo que va a pasar, algo real. No sabemos cuándo Cristo venga, dice la Biblia, que al final trompeta seremos arrebatados, unos estando con vida. Yo no quiero que el Señor me juzgue por solamente sobarte la espalda. Tal vez seré juzgado por otra cosa, pero no por mentirte. Aquel hombre predicador, solamente por decirles, por sobarles las espaldas, o yo no sé cómo estaba su vida, se quedó. La gente le reclamaba, ¿por qué nos mentiste? Aún hay oportunidad. ¿Sabes cuál es la gracia de Cristo? La gracia salvadora, que aún hay esperanza para nosotros. Aún estamos con vida. Aún podemos decirle, Señor, ayúdame, límpiame de toda maldad. Ayúdame a tener una vida digna de ti. Así como decía Juan el Bautista, ¿qué haremos? Es cierto, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. No es por obras, dice la palabra de Dios, es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Pero el libro de Santiago lo junta todo. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, dice. Si tú dices que tienes fe y no tienes obras, eres como un cuerpo que está muerto, dice.
La fe sin obras está muerta. Yo digo que tengo fe, pero no tengo obras. Yo digo que creo en Cristo, pero vivo en pecado. Dice la palabra de Dios que aquel dice que está en la luz debe de andar como Cristo anduvo, hermanos. No estoy predicando un evangelio de obras, sino un evangelio de fe y de obras, como dice la palabra de Dios. Imagínense, hoy puede ser nuestro último día, hermanos. Hoy podemos ponernos a cuentas con Dios. En verdad, hoy podemos morir. Yo no sé cómo está tu vida, pero Dios sí. Dios sí lo sabe. Por eso, que Dios nos ayude a cada mañana a levantarnos y decirle al Señor que nos ayude. Queremos agradarte y vivir como hijos de luz. Por eso, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y recuerden esto, cuando comparto esta palabra es para no ofenderte, y no es con la intención de ofenderte o lastimarte o decirte eres un pecador, no. Es solamente decirte lo que la palabra de Dios dice. Imagínense, dice la Biblia, lo leyó Manuel, allí será el llanto y el crujir de dientes, dice, cuando vean a todos, dice. Miren, dice la palabra de Dios. Ya terminé. Dice la palabra de Dios y dicen aquellas personas que a Dios les ha dado sueños, que allá en aquel lugar se van a recordar. Te vas a acordar de verdad. Ojalá y ninguno de los que estemos aquí lleguen a ese lugar. Te vas a acordar de lo que se te hablaba. Aquel hombre dice que murió, el hombre rico y el hombre Lázaro, y decía, Padre Abraham, decía, dile a tu siervo que moje un dedo y moje mi lengua, dice. Padre Abraham, ve, manda a alguien, dice, para que les predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. Yo no quiero que vengan a este lugar, dice. Aquel hombre se acordaba. Aquel hombre, me aseguro que el tormento, el mayor tormento que tenía aquel hombre, fue haber tenido en sus manos, no haber ido a ese lugar. ¿Sabes por qué? Por la rebeldía de su corazón. Porque pones duro tu corazón. Porque ponemos duro nuestro corazón. Aquel hombre solamente se acordaba. Ya no había oportunidad para él. Qué hermosa gracia que aún hay oportunidad para nosotros y para nuestros hijos, hermanos. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Si gustan ponerse sobre sus pies para darle gracias a Dios, porque es bueno. Que Dios bendiga a nuestros amigos que nos oyen y nos miran. Que Dios bendiga a nuestro amigo Salvador, el que vende pizzas. Que Dios le dé consuelo a él y a sus hijos, a sus hijas, que perdieron a su esposa. Que el Señor les dé consuelo y que busquen de Cristo. Por eso, que Dios nos ayude, hermanos.